El 17 de diciembre de 1958, Glennon Engleman, de 31 años, cerró su consultorio odontológico más temprano. Le dijo a la recepcionista que iba al centro a comprarle un regalo de Navidad a su esposa, que no tenía el espíritu navideño. Estaba concentrado mientras conducía hacia el Museo de Arte de St. Louis. Iba a encontrarse con el nuevo marido de su ex esposa, James. Aunque James no tenía idea de que Glennon venía con un arma cargada en el coche a su lado. Cuando se detuvo en el museo, se dirigió lentamente hacia la parte posterior del edificio. Después de un momento, vio a James sentado en su coche. El pobre había seguido las instrucciones perfectamente. Con una sonrisa siniestra en la cara, Glennon tomó su arma y salió del vehículo. Escondió el arma en su espalda mientras caminaba tranquilamente hacia su objetivo. De repente James oyó a alguien acercándose. Él miró por la ventana. Estaba sorprendido al ver a Glennon, pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, Glennon tomó el arma y le disparó en el hombro. El dentista sonrió. De hecho, aún no había comprado un regalo de Navidad para su esposa, pero el asesinato de James ciertamente le ayudaría a comprar el regalo perfecto. Soy José Manuel Arrieta y bienvenidos a Asesinos en Serie. La vida está llena de paradojas. Las buenas personas pueden hacer cosas malas, y a veces, las malas personas nos sorprenden con actos nobles. Por ejemplo, Glennon parecía preocuparse de verdad por el gusto de sus clientes y ocasionalmente ofrecía atención odontológica gratuita a los necesitados. Pero mientras tenía misericordia de algunos pacientes, no tenía ninguna piedad cuando se trataba de sus víctimas. Así que, aunque el mundo no puede ser fácilmente dividido en bueno y malo, parece correcto decir que Glennon Engleman estaba lo más cerca posible del mal puro, teniendo en cuenta su comportamiento anormal más tarde en la vida. Glennon tuvo una infancia sorprendentemente normal y relativamente estable. Nació en 1927 en un barrio de la clase obrera de St. Louis, Missouri. Su padre Frank trabajaba como empleado ferroviario y su madre Anora cuidaba de 4 hijos. Anora no se molestó en no ocultar el hecho de que era su hijo favorito. Glennon era el menor y ella lo adoraba infinitamente. Anora construyó su confianza desde temprano y lo animó a prosperar en todos sus emprendimientos. Estaba segura de que algún día tendría un gran éxito. Pero el padre de Glennon era otra historia. Cuando no estaba trabajando, generalmente estaba bebiendo. Y cuando estaba en casa, apenas hablaba con su esposa. A Frank no parecía importarle esta dinámica. Tampoco le importaba que Anora dedicara la mayor parte de su atención a su hijo menor. A pesar de que era espectacular para los ojos de Anora, él era en realidad un chico bastante normal y con la apariencia común y notas medias. Esas características hasta su colegio. Después de su graduación, Glennon quería entrar en el área de medicina, pero sus notas no eran lo suficientemente buenas. Además, sus padres no tenían dinero para enviarlo a una universidad cara, así que ideó un plan diferente. A mediados de la década de 1940, se fue al Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Sabemos que su tiempo en las Fuerzas Armadas lo impactó. Después de varios años en el servicio, volvió a casa un hombre muy diferente. Cuando fue al ejército tenía un temperamento débil y reservado, lo que pudo haber sido el resultado de los pechiches de su madre.
pero volvió asertivo, argumentativo y agresivo. Según un estudio en 2012, los cambios de personalidad pueden estar relacionados con el tiempo en las Fuerzas Armadas. Los investigadores encontraron que las personas reclutadas por el servicio tendían a ser menos agradables que otros miembros de la sociedad. Además, las Fuerzas Armadas parecían reforzar esos rasgos de carácter. Eso podría ayudar a explicar el cambio de comportamiento de Glennon. Antes de su tiempo en las Fuerzas Aéreas, no sabemos de ningún historial de trauma o agresión. Por lo tanto, es perfectamente posible que su experiencia haya sido la chispa que encendió su tendencia violenta. Cuando volvió a su ciudad, alrededor de 1950, él tenía su cabello corto y el temperamento peligroso. A menudo entraba en debates acalorados sobre cuestiones comunitarias en su barrio. Él era directo con sus puntos de vista. Culpaba de todos los problemas a los residentes gays y negros que habitaban el área. A pesar de ese comportamiento, volvió a la vida civil rápidamente y en poco tiempo decidió finalmente estudiar medicina. A los 23 años comenzó a estudiar odontología en la Universidad de Washington. Gracias al dinero y beneficio que ganó en el servicio militar, Glennon podría pagar la respetada universidad. Estaba decidido a aprovechar al máximo la oportunidad. Su madre siempre tuvo grandes sueños para su hijo de oro, y parecía que finalmente estaba cumpliendo su destino. Estaba en clase. El principal interés extracurricular era conocer mujeres. Él no tenía mucha experiencia con el sexo opuesto y estaba, ansioso por la atención femenina. Un día en el campus, Glennon conoció a Edna. Edna tenía una personalidad dulce y una cara muy bonita. Glennon se enamoró inmediatamente. Los dos se llevaron bien y pronto empezaron a salir. Glennon no tardó mucho en pedirle matrimonio a Edna. Incluso, cuando se arrodilló, Edna quedó extasiada. Ella dijo que sí sin dudarlo, y prácticamente corrieron a la iglesia. La pareja no podía soltarse de las manos. Cuanto antes se casaran, antes podrían consumar el matrimonio. Así que después de un breve compromiso, Edna y Glennon se casaron en 1953. Extrañamente, los recién casados nunca llegaron a vivir juntos. Glennon aún vivía con su madre, y Edna no conseguía entender su relación bizarra, cercana con su madre. Así que eligió quedarse en un alojamiento estudiantil en lugar de vivir con su suegra. Por un tiempo, vivir por separado parecía funcionar para la pareja, pero tan pronto como la emoción de la nueva novela pasó, los problemas en esa unión comenzaron a aparecer. Glennon y Edna descubrieron que no tenían mucho en común. Sin embargo, donde se conectaron fue en el apetito voraz por el sexo. Glennon se jactaba ante sus amigos sobre el deseo sexual de su nueva esposa. Aunque parecía que Edna estaba emocionada por el tiempo que pasaba en la habitación, no está claro cuánto le gustaron estos momentos íntimos. El comportamiento de Glennon hacia el sexo pudo haber sido motivado psicológicamente. En un estudio en 2011, descubrieron que la visualización de cuerpos femeninos sexualizados afectaba la cognición masculina. Encontraron que al mirar estas imágenes, había menos actividad en la parte del cerebro responsable de ver otra entidad como humana. En otras palabras, cuanto más sexualizada estaba una mujer en el cerebro de un hombre, más él la veía como un objeto. Esto ciertamente parecía el caso de Glennon y su esposa. Finalmente se convirtió en un problema. Cuando se graduó de la universidad en 1954, parecía que ni siquiera su deseo por Edna era suficiente para salvar su relación, y los dos estaban demasiado centrados en el trabajo para tratar de arreglar el matrimonio. Edna pronto comenzó su carrera como maestra de jardín infantil,
dejó de prestarle atención a su situación matrimonial. Y Glennon, por su parte, abrió una clínica de odontología. Su nueva oficina estaba en el sur, en una zona cercana a donde vivía con su madre. Por lo que se sabe, Glennon era un dentista bastante corriente, con el perdón de ustedes. Además de que su servicio era mediocre, solía hacer discursos racistas para sus clientes. Pero sobrevivió porque cobraba barato y sus pacientes a menudo estaban desesperados. Glennon quería cuidar a su comunidad. A menudo retiraba caries, arrancaba dientes podridos y aliviaba dolores de muelas gratis. Y probablemente por eso mantuvo una clientela fiel a pesar de su falta de talento y comportamiento rudo. Pero debido a su generosidad y a las finanzas de sus pacientes, no ganaba tanto dinero como quería. Aunque vivía cómodamente, él quería más que eso. Mientras estaba preocupado por el trabajo, Edna volvió a preocuparse por su relación. La pareja llevaba casada casi 3 años y aún no vivían juntos. Para ella no daba más. Al comienzo de 1956, Edna y Glennon se divorciaron en buenos términos. En esa etapa los dos estaban listos para seguir adelante. Glennon no perdió el tiempo y volvió a correr detrás de otras mujeres después de la separación con Edna. No era muy atractivo, pero compensaba eso con su carisma natural. Gracias a su personalidad magnética, no tuvo problemas para encontrar compañeras sexuales. Después de unas semanas de soltero, Glennon conoció a una rubia llamada Ida. Después de un romance turbulento, los dos se casaron en abril. A diferencia de Edna, Ida se fue a vivir con Glennon y su madre. Las dos se odiaron automáticamente. Anora no creía que la nueva esposa de su hijo era suficientemente inteligente para Glennon. Desafortunadamente para la nueva esposa, él siempre estaba del lado de la madre en las discusiones. Ida estaba dolida y molesta por el comportamiento de Glennon en relación a la situación. Pero lo que más le molestaba era que Glennon aún tenía mucho contacto con su ex esposa. A pesar de su reciente divorcio, Edna y Glennon siguieron siendo buenos amigos. La verdad es que eran más que amigos. Todavía tenían encuentros sexuales. Ellos actuaban a espaldas de Ida y frecuentemente se encontraban en el consultorio de Glennon. Por lo que se sabe, no había mucho romance allí. Parecía una relación basada en interés cada vez que invitaba a Edna, y cuando Edna necesitaba dinero, ella venía a ver a Glennon. Desde el divorcio parece que Edna tenía dificultad financiera. Con el tiempo, sus problemas financieros desenvolvieron un plan peligroso en la mente de Glennon. Ahora que Edna estaba soltera, ella era libre de conocer a otros hombres. Por ser una mujer cautelosa, tendría sentido tener un seguro de vida para un nuevo marido. ¿Qué pasa si su nuevo marido simplemente muere? Glennon fue quien dio esa idea. Bien, eso significaría un buen pago. Sería justo que Glennon, como dio tan sabiamente este consejo de hacer el seguro, recibiera una parte del dinero. Aunque Edna necesitaba dinero, matar a alguien para hacerse rico rápidamente ya parecía demasiado. Pero Glennon todavía tenía control sobre su ex esposa. De alguna manera, él podría convencerla de hacer todo lo que él quisiera, incluso estar de acuerdo con su plan asesino. Ahora, solo necesitaban a un hombre que pudiera caer en su trampa. En la primavera de 1958, Glennon, de 31 años, dirigía su propio consultorio odontológico.
Sus pacientes no eran suficientes para pagar sus cuentas, pero Glennon siempre quiso ser rico y no estaba feliz con su sueldo. También se había casado recientemente, pero todavía tenía encuentros con su ex esposa. Edna tenía sus propios problemas financieros y Glennon pensó que podría matar 2 pájaros de un tiro. Edna podría casarse con un hombre y hacerle firmar una póliza de seguro de vida y Glennon se encargaría del resto. Ahora solo necesitaban encontrar un objetivo. Glennon buscó inspiración en su carrera. Él decidió comenzar a trabajar medio tiempo como dentista para saber que había muchos hombres jóvenes y solteros en las oficinas. Él pensó que encontraría una cita para Edna, esto en poco tiempo. Y rápidamente Glennon encontró su objetivo. Mientras le hacía una limpieza dental a James, de 27 años, él se quejó de su vida amorosa. Glennon fingió su preocupación y sugirió que James se quedara con su ex esposa Edna. Él le aseguró a James que no había nada más entre ellos. James vio la situación un poco extraña, pero no tenía otra opción. Concordó al menos con conocer a Edna y ver cómo sería. James y Edna tuvieron varios encuentros aparentemente exitosos. Después de un tiempo, le pidió a Edna que se casara con él, y ella aceptó. Siguiendo las macabras instrucciones de Glennon, Edna hizo un seguro de vida de $64,000 para James, poco después de la boda. Glennon quedó satisfecho. Todo iba bien y James no sospechaba nada. Pero el siguiente paso era el más crucial. Glennon necesitaba encontrar una manera segura de deshacerse del nuevo marido de Edna. Glennon estaba desesperado pensando en las posibilidades de acabar con James. Mientras él buscaba ideas en su cerebro, su prejuicio habló más alto. Decidió hacer parecer que James fue asesinado en un encuentro sexual gay que salió mal. Esperaba que la policía no investigara mucho el asesinato si pensaba que James era homosexual. Eso porque en esa época, ser gay era aún menos aceptado de lo que es hoy. Con su plan definido, Glennon estaba listo para atacar. En la noche del miércoles, 17 de diciembre de 1958, James estaba colgando luces de Navidad en su nueva casa con Edna. Estaba feliz con la decoración y ansioso por pasar las vacaciones con su esposa. A James le encantaba pasar tiempo a solas con Edna, pero estaba ansioso por tener un hijo. Con ese plan en mente, quería encontrar un trabajo que pagara mejor. La compañía eléctrica en la que trabajaba no pagaba mucho y el salario de profesora de Edna era el mínimo. Entonces decidió tomar clases nocturnas de contabilidad. Con las luces de Navidad terminadas, él estaba listo para salir. Solo tenía que parar en el Museo de Artes de St. Louis. Esto de camino a clase. Iba a encontrarse con un amigo allí. Con una última mirada a su obra, él entró en su coche y partió. Un poco después llegó al museo y esperó en el fondo, pero su amigo nunca apareció. En cambio, James se sorprendió al ver a un hombre, supuestamente Glennon Engleman, caminando en su dirección, y al principio no vio el arma calibre 22 en las manos de su dentista. Glennon se acercó tranquilamente al coche de James. Cuando se acercó lo suficientemente, levantó el arma y disparó. James estaba gravemente herido, pero se las arregló para arrastrarse hasta el museo. Soltó un grito sofocante pidiendo ayuda. James logró llegar a la movimentada carretera principal antes de desmayarse delante de varios coches que pasaban. Glennon caminó tranquilamente hacia James y le disparó 2 veces en la cabeza. Él dejó el cuerpo de James en el medio de la calle. Glennon salió corriendo.
Parecía extrañamente imperturbable con toda la experiencia vivida en el lugar. Es seguro decir que el comportamiento de Glennon fue despiadado y cruel, lo que encaja perfectamente en su diagnóstico posterior de sociopatía. Es importante observar, sin embargo, que la sociopatía ya no es un término psicológicamente aceptado. Esto ciertamente coincide con la actitud de Glennon Engleman el día en que mató a James. No solo supuestamente mató a un hombre inocente, sino que varios testigos vieron el crimen, y no parecía importarle. Ya se había ido cuando la policía llegó a la escena para encontrar a James muerto con varias heridas de bala. Las autoridades imaginaron que James había sido asesinado por un amante desequilibrado después de un encuentro espontáneo. El aparcamiento detrás del museo era un conocido punto de encuentro entre la comunidad gay local. Resulta que Glennon eligió el lugar perfecto. Pero después de una investigación más cuidadosa, la policía cambió de tono. La naturaleza brutal y deliberada del crimen sugiere que el asesino de James fue premeditado. Y así, sus sospechas cayeron sobre Glennon Engleman. La policía llevó a Glennon a la comisaría para interrogarlo al día siguiente, pero Glennon no estaba nervioso. Él ya había inventado una coartada indiscutible. Él le dijo a la policía que estaba haciendo compras de Navidad para su esposa la noche del asesinato de James. Después de comprar el regalo para Ida, volvió a casa para cenar con ella y algunos amigos. Ida y sus amigos confirmaron toda la historia. El investigador jefe, Sargento Frank, no creyó la historia de Glennon Engleman, pero tenía pocas pruebas para apoyar su corazonada. Unos días después, no tanto el sargento unió y consiguió lo que necesitaba. Descubrió que Glennon Engleman había comprado recientemente un arma calibre 22, el mismo tipo de arma que se utilizó para matar a James. Cuando confrontando con esa información, Glennon dijo que había dado el arma a su suegro mucho antes del acta. La policía buscó el arma, pero no encontró nada. Sin esa prueba crítica, las manos del sargento estaban atadas. Mientras tanto, Glennon Engleman parecía alentado por la investigación que no estaba yendo bien. Eventualmente su ego estaba tan inflado que dio su propia conferencia de prensa. Le dijo a los reporteros que la policía era incompetente y luego insultó a James con una avalancha de calumnias homofóbicas. No está claro si James realmente era gay o si eso era parte del plan para sacar a la policía de la escena. Su discurso lleno de odio no era novedad. Los pacientes de Glennon escucharon sus temas antiguos y racistas durante años. Este comportamiento agresivo puede estar relacionado con su trastorno antisocial de personalidad. Un estudio de 2021 de una importante revista demostró que los individuos con tendencias psicopáticas son más propensos a discriminar a los grupos marginados. En otras palabras, pueden tener un vínculo directo entre el racismo y el desorden de personalidad antisocial. Pero eso aún no explica su bizarra decisión de dar una conferencia de prensa. Si quieres saber más sobre la historia de Glennon Engleman, escucha el próximo episodio de Asesinos en Serie. Te invito para que te suscribas y sigas nuestro podcast. Hasta una próxima.